Buenos días, bien llegados. Esto es Opinión Pública del jueves 27 de julio del 2023, por supuesto. Y aquí, como todos los días, habré de presentar a ustedes las notas que son tendencia, las notas que habrán de escribir la historia. Y hoy, justamente, al término de este primer segmento informativo, habré de presentar a usted lo que es el segundo segmento de la entrevista que realicé al secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, Aquiles Espinosa García, en donde nos dice Aquiles por qué tardó tanto en darse los cambios que se esperaban con su llegada a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Teníamos, dice Aquiles, que acabar con el rezago, pero nuestro estado, dijo el funcionario, es la entidad más atrasada del país. Nos dice además, sin medios términos, nos dice además que toda la infraestructura del transporte está en condiciones precarias por falta de subsidios, dice Aquiles. Habían, nos dice, dos factores que eran la causa del conflicto, que provocaba justamente inestabilidad y que era la falta de la entrega de concesiones y, por supuesto, la corrupción que imperaba. Por eso había en el gobierno anterior, dijo, esa falta de gobernabilidad, de inestabilidad en muchos de los temas. Y esto en todas las modalidades del transporte, puntualizaba. Y esto se prestaba, por supuesto, desde luego a la corrupción, que aseguró se ha ido acabando poco a poco, porque ahora ellos, su administración, ya atienden directamente el reclamo de los transportistas. En este punto de la entrevista, Aquiles Espinosa nos habla con claridad, sin medias tintas, de lo que nadie antes que él quiso abordar, del modus operandi de la delincuencia. Primero, había que hacer lo que no se ve, dice Aquiles, para luego poder hacer lo que se ve ahora. Y así, con este subtema, es como decidí presentar este segmento. Primero, había que hacer lo que no se ve para luego hacer lo que ahora se ve. Esta segunda parte de la entrevista se la habré de presentar justo al final del segmento informativo del programa de hoy. Nos vamos rapidísimo, luego de esta pequeña introducción, a la información estatal, y vea usted en la rehabilitación, en el evento de rehabilitación del centro deportivo de la localidad allá en Benito Juárez, que también fue la instalación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Emiliano Zapata. Ahí mencionó el gobernador que la 4T ha hecho posible que se renueven las esperanzas y el presupuesto público se invierta, y obviamente se invierta en el pueblo. Es una revolución de avanzada. Eso es la cuarta transformación de la vida pública de México, que hace posible que se renueven otra vez los sueños, las esperanzas, y que el presupuesto público se invierta en el pueblo, porque el dinero del presupuesto no es de nadie en particular, ni siquiera del gobierno, es del pueblo de México y del pueblo de Chiapas. Y nosotros lo que tenemos que hacer los gobernantes es administrarlo, y administrarlo bien, para que alcance para las obras y para una mejor calidad de vida de las chiapanecas y de los chiapanecos. También ayer mismo, en el evento de construcción del sistema DIF municipal del municipio de La Trinitaria y lo que fue la entrega de paquetes de mejoramiento de la vivienda, ahí mencionaba el gobernador del estado que ahora, con la mezcla, precisamente esta mezcla de recursos del gobierno municipal y del estado, decía Escandón Cadenas, vamos a llegar a 1,000 apoyos de mejoramiento de la vivienda, una cifra seguramente récord en este contexto. Y también estamos entregando el día de hoy las ayudas, los apoyos para el mejoramiento de la vivienda. Fíjense, el gobierno del estado está entregando casi 400 apoyos, paquetes, para que las viviendas puedan estar más seguras, más dignas.
hay una inversión importante, pero ya se sumó el presidente municipal y esto sí merece un aplauso porque con la suma del presidente municipal vamos a mezclar los recursos y vamos a llegar a 1,000 apoyos del mejoramiento de la vivienda para la gente que necesita, para que esté seguro en su hogar con su familia. Así que muchas gracias y mi reconocimiento al presidente municipal. Todas las autoridades, nos decía Rutilio, ya ve usted que siempre nos regala un comentario precisamente para alertarnos de los estados del tiempo, para prevenirnos y sobre todo para indicarnos qué hacer en caso de dificultades. Y ayer mismo decía el gobernador, todas las autoridades estamos compactadas para atender las necesidades más urgentes, decía Rutilio, de todas y de todos, sin ninguna distinción. Si necesitas, apuntaba el gobernador, si necesitas ayuda, comunícate a los albergues temporales y a tus autoridades para que te den toda la información que requieras. Es el comentario de Rutilio Escandón Cadena. Y recuerda, todas las autoridades, todas estamos compactadas, los municipios, el Estado, la Federación, para atender las necesidades más urgentes de todas y de todos sin ninguna distinción. Y ahí también estamos en los albergues temporales. Si necesitas ayuda, comunícate a tus autoridades para que te den la información. Ahí estamos como siempre, los soldados de México, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, las policías de los 3 niveles, todas y todos encabezados por Protección Civil. Y en todas las comunidades, las rancherías y los pueblos están los comités comunitarios de Protección Civil, que son ciudadanas y ciudadanos con el mayor prestigio en sus lugares de origen y que ayudan mucho. Así que si tienes alguna duda, acércate a ellos. Este es el llamado muy cariñoso, afectuoso, a todas y a todos los habitantes de nuestro querido estado de Chiapas, en todo su territorio. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Así aquí, en la capital del estado, les comparto, nos decía ayer, les comparto que hemos iniciado, ya decía Carlos Morales, iniciado oficialmente los trabajos de rehabilitación de nuestro queridísimo Parque de la Marimba. Mire, durante 30 años el parque no había recibido ninguna intervención mayor y como era de esperarse, el tiempo había dejado su huella. Por eso, decía Carlos, por eso nos comprometemos a devolverle todo su esplendor. Vamos a rehabilitar el alumbrado público, los baños y andadores, se ampliarán las rampas de acceso y lo importante, se dará mantenimiento a su icónico kiosco. Es importante también resaltar que mantendremos, decía el alcalde, su diseño arquitectónico original para que siga siendo ese lugar especial que todos recordamos, pero con un aspecto, por supuesto, con un aspecto renovado. Reportan que las actividades culturales y recitales que se realizaran en nuestro emblemático parque no se suspenden, al contrario, se habrán de realizar en la explanada del Parque Central frente al Ayuntamiento de Tuxtla. Esto habrá de ser a partir del miércoles 2 de agosto. Juntos estamos construyendo un futuro más vibrante y lleno de cultura en nuestro querido Parque de la Marimba. Y bueno, ahí tiene usted el dato. El Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, en esta administración 2021-2024 que preside el licenciado Carlos Morales Vázquez, está llevando a cabo diversas rehabilitaciones en muchos espacios públicos para recuperarlos y para que la población pueda seguir disfrutándolos. Acá en el Parque de la Marimba, hoy iniciamos la rehabilitación que se va a llevar a cabo del piso, los accesos, el alumbrado y los servicios sanitarios. Eso es lo que se va a rehabilitar de manera general y hoy iniciamos con los trabajos preliminares, con taparlo y cubrir el parque para que ya no tengamos acceso de ninguna persona y así poder evitar accidentes. Todas estas actividades que se llevan a cabo aquí en el Parque de la Marimba, la tocada de la marimba, los bailes y todo lo demás, se va a trasladar
hacia la explanada del Palacio Municipal en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Esto el 2 de agosto, el siguiente miércoles 2 de agosto, aperturaremos las actividades allá en la explanada, repito, del Palacio Municipal. Los trabajos aquí en el Parque de la Marimba se pretenden terminar a mediados del mes de noviembre. Con eso lograremos que en la temporada de vacaciones decembrina, que muchísimas personas visitan Tuxtla Gutiérrez, este parque pueda ya estar aperturado para que todas y todos lo puedan disfrutar. Comento que con el objetivo de atender y solucionar el colapso del colector sanitario, así como contribuir al saneamiento del río Sabinal, a la protección de la salud pública y al cuidado del medio ambiente, bueno, pues el SMAPA Tuxtla, esto que es el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, inició justo este fin de semana los trabajos para su reubicación y rehabilitación, ubicado en el Boulevard Antonio Pariente Algarín y lo que es la margen izquierda del río Sabinal, que es colindante al terreno del Parque Joyomayo. La obra ya fue supervisada justamente por el presidente municipal Carlos Morales, en donde verificó los avances, estos avances necesarios, pero que hay que tenerlos bien pendientes, los avances de los trabajos, en donde se instalarán 71.50 metros de tubería de ABS corrugada de 36 pulgadas de diámetro y habrán también de construirse 2 nuevos pozos de visita, lo que habrá de permitir que las aguas residuales provenientes, mire, de viviendas y comercios establecidos en la zona poniente de la ciudad, bueno, pues se conduzcan de manera adecuada hacia la planta de tratamientos de aguas residuales Tuxtlan, sitio justamente donde las aguas residuales están recibiendo, ya sabe usted, un proceso de saneamiento precisamente para que posteriormente, libres de contaminación, sean reincorporadas a las aguas del río Sabinal. Así los avances. Les comparto esta publicación que me hicieron el favor de enviar también. Es muy grato, nos dicen, ver cómo la fauna comienza a reclamar sus espacios. Eso nos motiva a seguir trabajando en el rescate de nuestro río Sabinal. Este comentario lo hacía ayer mismo Carlos Morales y nos enviaba en sus redes sociales, por supuesto, y nos enviaba las imágenes que estoy compartiendo con usted. Y Rutilio Escandón y Zoé Robledo, vea usted, pues encabezan el seguimiento precisamente para la federalización del sistema de salud IMSS Bienestar. Bueno, en este contexto, el gobernador refrendó el compromiso del gobierno del estado de contribuir en lo que sea necesario, dijo, para avanzar en este proceso. El mandatario y el titular del IMSS, bueno, coincidieron en señalar la importancia de conocer las necesidades de las unidades médicas, desde infraestructura, insumos y personal. Se dieron a conocer resultados de las mesas de trabajo, estas mesas de trabajo en cuanto a diagnósticos y necesidades de las unidades médicas en el estado. Y bueno, esto hace que tengamos un avance muy preciso de lo que ahí está sucediendo, porque no faltan las voces que quieren desautorizarlo todo con el beneficio, como dice el presidente, de la politiquería. Clausura la Secretaría de Educación en Chiapas el ciclo escolar 2022-2023. Esto ya se realizó y con esta nota estoy cerrando este segmento informativo. Antes de irnos, le comento que abordamos de inmediato la entrevista que hice precisamente al secretario de Movilidad y Transporte en el estado, que es Aquiles Espinosa García. Vamos a la entrevista, lo dejo con ella, recordándole, si usted me lo permite, que no podemos darnos el lujo de quedarnos callados.
sí es cierto. Todo el mundo cuando se hace el anuncio que Aquiles Espinosa García viene a hacerse cargo de este tigre, de esta secretaría, dice uno, bueno, pues ya fue subsecretario, conoce todo el entresito de esto, le viene a dar el cambio total a esto que se hace acá. Movilidad, transporte, secretaría, esperábamos, pero el tiempo pasó, y la gente se preguntaba, bueno, ¿y el cambio para cuándo? Entonces, hace un momento, platicaba usted que primero había que construir lo que no se ve. Y en ese tiempo, con esos datos, nos quedamos, no tuvimos otros datos. Nos quedamos con esos datos de que estaba en silencio, pero mientras había ese silencio, ¿qué es lo que en realidad estaba haciendo Aquiles? Sí, efectivamente, hicimos el plan, luego del diagnóstico, cómo ir tomando decisiones para ir acabando con el rezago en la entidad. Pero teníamos muy en cuenta que nuestra entidad es pues, el estado más atrasado que tiene el país, lamentablemente, y que eso tiene implicaciones que tienen sus consecuencias en el transporte. El transporte es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de las naciones, pero también hay que atenderlo, darle atención y aplicar recursos. De lo contrario, el desarrollo es lento, el crecimiento económico es bajo, en fin, tenemos un desenvolvimiento de la economía mediocre. No solo por causa, desde luego, de no atender el transporte, también hay otras razones, desde luego, pero es un factor importantísimo. Claro. Y es el caso que aquí en Chiapas no se atendió ese tema, y bueno, conjugado con la pobreza, tuvo sus consecuencias inmediatas. Una de ellas era que aquí, por ejemplo, no tenemos subsidio. Entonces, todas las unidades de transporte, toda la infraestructura del transporte, pues están en condiciones precarias. Terribles, porque pues, en otras partes hay subsidio y las unidades son mejores, la infraestructura es mejor, pero aquí no, precisamente porque vivimos un estado atrasado. No es que le culpemos a los gobiernos, decirle, bueno, estos son unos ignorantes, no hicieron lo que tenían que hacer por el transporte. No, lo que pasa es que hay muchas cosas que atender y por eso se omite el transporte. Pero bueno, esa es la explicación de por qué está en condiciones precarias el transporte aquí. Y no es que este secretario sea más inteligente que otro, ¿no? Sencillamente esas condiciones fueron provocando, produjo que se fuera rezagando todo. Sí, tal vez había algo de omisión, que eso ya es una responsabilidad personal, por ejemplo, porque cuando hicimos nosotros el plan encontramos que habían dos factores que, digamos, eran la causa del conflicto que provocaba inestabilidad. ¿Cuáles son esos factores? La falta de otorgar concesiones. Son dos factores fundamentales, no son los únicos, pero son como los prioritarios, los determinantes del conflicto. La falta de otorgar las concesiones. Y dos, la corrupción. Claro, sí, cuando se decide no entregar concesiones, se decide bajar el telón en apariencia para que no se siguiera generando problemas, pero no para resolver el problema. Se tenía temor de entregar las concesiones. ¿Por qué? Bueno, porque reaccionaban los transportistas. Sí. Y eso también es como una falta, una falta de capacidad de conciliación. Sí, claro.
Y entonces prevalece el temor y dicen, prefiero no entregar concesiones y al fin las cosas ahí van pasando y hay que la voy llevando de muertito. Entonces no se agarra todo por los cuernos. Así es. Pero eso, obviamente, que con el paso del tiempo fue creciendo el rezago y se fue convirtiendo en una causa de conflicto que, por eso, en el gobierno anterior había ese nivel de ingobernabilidad provocado por el transporte y precisamente mucho de eso por la falta de otorgar las concesiones en prácticamente todas las modalidades. Todas las modalidades. Y luego el otro tema produjo de la corrupción, porque también provoca mucho conflicto el tema de la corrupción, porque se gestaba la corrupción, ya sea aquí con los funcionarios de la Secretaría, ya con gestores de los transportistas que aquí venían, ya sea que intentaran corromper ellos al funcionario o al revés, que el funcionario les pedía ya dinero. ¿Estos gestores ya no existen? Ya se han ido acabando poco a poco porque nosotros ya los atendemos personalmente. Lo que hay son los liderazgos que tienen, hay agrupaciones de transportistas que están siguen vigentes. Están reunidos y siguen vigentes y con ellos tenemos trato, pero ya es diferente. Es que el tema es aquellos gestores que estaban aquí, que voy a decirlo así, pepenaban a los que venían aquí a hacer un trámite, ya sea que querían su expediente, ya sea que ya tenían expediente y querían tener su concesión, y estos vivales se aprovechaban de ellos y, bueno, generaban una red de corrupción, que eso provocaba conflicto porque los conflictuaba con los transportistas que ya eran concesionarios. Entonces, identificamos esos dos grandes focos que provocaban inestabilidad. No son los únicos, pero eran los fundamentales. Entonces pensamos nosotros en dar una respuesta. En el plan establecimos un conjunto de acciones para que los fuéramos poco a poco resolviendo. Pero hay una cuestión, Rodolfo. La gente pues no tiene por qué estar enterada de todo lo que se hace, con que funcionen las cosas está bien, para eso se tiene un gobierno. Pero si le preguntas a la gente en la calle, dice, no, no hacen nada. ¿Por qué? Pues porque no he visto nada, porque no se escucha nada, ¿verdad? Pero también hay cosas que se pueden ver, pero yo defino con esta frase: primero había que hacer lo que no se ve para luego poder hacer lo que se ve. Y es que, por ejemplo, ahí está el tema, Rodolfo, de los mototaxis. Me va a servir para ilustrar. Aquí están los mototaxis. Estaban más de 36,000, 37,000 mototaxis en todo el estado. Y la Secretaría no podía hacer nada porque pues, no tenían facultades para hacerlo. Lo que podía intentar, dado que era ilegal, es detenerlos a todos, pero necesitamos un ejército. Sí. Entonces, estaba atrapada la Secretaría. ¿Y nosotros qué hicimos? En la ley, en un transitorio, metimos la facultad para que la Secretaría pudiera tomar una decisión. Entonces, dispusimos que esas mototaxis existentes tuvieran al terminar su vida útil, tuvieran que cambiarlo, pero ya a una ecotaxi. Esa es la disposición que tenemos, por eso no estamos entregando permisos de mototaxi. Pero ya hay un control. Ahora, en cada municipio nosotros hacemos un convenio y aquellos que estaban prestando el servicio 3 años antes de la publicación de la ley, que fue el 30 de octubre de 2020, a esos se les comprende, se les incorpora en el convenio y se les entrega su permiso. Pero de ese modo, ¿en qué nos ayuda? Porque al hacer el convenio nosotros bajamos el número de unidades que están circulando, las restringimos a lo más posible
y de ahí ya nos dejamos crecer. Así lo estamos ¿De haciendo. quién depende? ¿De quién depende que haya un mototaxi? Bueno, De que crezcan las organizaciones. sí, prácticamente de la Secretaría. Pero como no tienes un soldado para estar vigilando a cada organización, en cada comunidad, lo que hacemos es el convenio entre todos, con la Secretaría. Un convenio consensuado, Miguel. Sí, consensuado, absolutamente. Consensuado, absolutamente. Todos están de acuerdo en bajar el número de unidades, porque bueno, había alguien que tenía más de una unidad y la ley establece que solamente tiene derecho a una. Entonces es lo primero que establecemos. Y entonces cuando eso sucede, pues aquel que tenía 3 o 4, pues tiene que retirar. Si tiene 3, retira 2, se queda con una. Si tiene 4, retira 3, se queda con una. Entonces ya, si te das cuenta, allí vamos reduciendo el número de unidades que están circulando. Eso es benéfico, ¿por qué? Porque así también hay un número menor de unidades circulando, hay funcionalidad en el transporte y hay un servicio que la gente paga porque es barato. Darnos el lujo de quedarnos callados, el silencio de los justos, el silencio de las justas, solamente a los sinvergüenzas les sirve. Nuestro silencio nos convierte en cómplices, denuncie. Opinión Pública es el lugar. Nos vemos en el próximo segmento y hasta entonces, con permiso, muy buenos días.